Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con la parashá de esta semana, el comentario de la parashá, de las dos parashot nos tocan esta semana, es parashá doble, que se llama Tarría y Mexorá. Tarría, que significa ella concibe, y Mexorá, aquel que tiene la enfermedad de la tarra. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes y de mis autoridades, vamos entonces a comenzar con los comentarios. Vamos a ver primero los temas de la parashá. Como son dos parashot, es muchos los temas que tocan. Están las leyes de pureza, impureza, el proceso de purificación de una mujer cuando concibe o da luz, el mandamiento de ser circuncidado en el octavo día de la vida de un hijo varón, algunas leyes relacionadas con la tarra de las personas, leyes relativas a la tarra en la ropa y leyes relativas a la tarra en las casas. Finalmente vemos aquí la purificación de la mexorá, la purificación de la persona mexorá que era pobre y leyes relativas a impurezas de las personas. Eso es básicamente lo que tiene la parashá. Vamos entonces con el tema. La pregunta del título de la parashá es: ¿será mejor quedarse callado? Vamos nosotros a disertar qué significa esto. Ya sabemos que tiene que ver con el hablar. ¿Sí? ¿Es mejor callarse o qué? Así que vamos con la oración del estudio de la Torá. Bendito eres tu eterno, soberano universo, creador de los cielos y la tierra, que por cuya bondad nos has dado tu Torá para estudiarla. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. Esta semana nos toca dos parashá, como hemos dicho, Tazria y Mexorá. Y estas dos parashá, en términos generales, ¿verdad?, nos habla sobre lo que son las purificaciones y las impurificaciones. Y habla de un tema, ¿verdad?, muy interesante, de, de lo que se conoce como, en el mundo occidental, como lepra, que viene siendo tasra, que es la enfermedad que viene como resultado, según los sabios, de la lanzón hará, de la columna y de la difamación. Entendiendo muy bien el poder destructivo que tiene el habla en forma negativa, dañando, insultando a una persona, trayendo distancia entre las personas, y no solamente eso, una cantidad de problemas que se le vienen a la persona por haber incumplido con el mandamiento de la Lashon Hara. Y como dice, bueno, la Lashon Hara, la calumnia, la difamación, es muy fácil de aplicar en nuestras vidas. Y la pregunta, bueno, pero ¿será mejor entonces quedarse callado para no caer en la Lashon Hara? Bueno, realmente esa es una opción. Simplemente hablar lo menos posible es bueno. Y a lo sumo, ¿verdad?, permitir hablar cosas edificantes. ¿Qué son cosas edificantes? Bueno, hablar cosas primero de la Torá, pero también hay otros temas edificantes, ¿no?, que podemos hablar. Por ejemplo, podemos hablar de, de los conceptos de la naturaleza, podemos hablar de conceptos de matemática, de física, de química, el cual son edificantes porque estas sabidurías son hechas por Hashem. Y hay muchas cosas que nosotros, de nuestro andar diario, de hablar de nuestra familia, de hablar de nuestros nietos, de hablar
cosas edificantes, ¿verdad? Que podemos hablar, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hablar. Es decir, que no tienen nada que ver con la Torah, pero que son edificantes, que traen alegría, como hay melodías que traen alegría, ¿verdad? Puede haber un evento deportivo que tú veas y te sientas bien por un momento, te relajes del trabajo. Y eso de alguna manera trae, si se hace con la medida correcta, puede traer edificación a tu vida. Pues. Por lo tanto, señores, podemos ver que hay muchas maneras de hacer cosas edificantes. El problema es cuando haces cosas que no edifican a nadie, ni a ti ni a otras personas. La parashá, para poder entonces entender todo esto que estamos hablando, vamos a entender que en Vayikra 14:2, en el comienzo de la parashá Mexorá, dice, esta es la ley, aquí dice Torah, la Torah de la Mexorá, para el día de su purificación. Los sabios, ¿verdad? Hablan del Midrash, de los Midrash, que el comienzo de esta parashá Mexorá, donde habla de la ley o de la Torah de la Mexorá, se identifica con la purificación de la Mexorá, las leyes que hay de la Torah, y se menciona 5 veces. Ahora, todos sabemos nosotros que existen 5 libros y los sabios nos han dicho que estos 5 libros son los libros de la Torah: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y esto quiere decir que nos enseña que la rectificación del hablar mal del leproso, del Mexorá, no es el silencio, porque los hechos duros que aprendemos sobre el habla solo nos ilustran el gran poder que tiene el hablar, y decir palabras de Torah rectifica todas estas cosas. Es decir, que al hablar la Torah, al estudiar Torah, rectifica lo que con tu palabra has hecho mal. Esto es lo que nosotros debemos de aprender y prestar atención. Por supuesto, debemos evitar las palabras negativas y debemos pasar a la corrección verdadera, que al decir buenas palabras, palabras dulces, que unen y que las unimos con la visión divina de la Torah, entonces esto puede ser revelado al mundo. Cuando tú dices algo que, que está unido a la Torah, un principio que está unido a la Torah, entonces esto trae rectificación al mundo. La palabra Mexorá, fíjense para qué digo, solo aparece en esta parashá de Mexorá una sola vez, en toda la Torah. Las otras veces aparece en el Tanakh, pero en la Torah aparece solamente una vez. Y esto es muy significativo, ya que se considera que este versículo es como el Keter de la palabra Mexorá. Y la única manera, ¿verdad?, de rectificar, ¿no?, la lepra, o curar a un Mexorá, a un leproso, es por medio de la Torah. Y déjeme decirle que como este es el Keter de la palabra Mexorá, Mexorá, cada vez que usted vea Mexorá, es una referencia al Mashiach. Y el único que puede rectificar hoy en día con el templo destruido es nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que es un sumo sacerdote de acuerdo al grado de Melquisedec, que está ahorita en el templo celestial y que puede rectificar no solamente las purificaciones por la lepra, sino todo lo demás que tú tengas. Y ese es el poder que tiene el Keter de la palabra Mexorá. Y ahí vemos escondido a Yeshua.
Entonces, Mexorá, en su significado básico, es una persona que contrajo la enfermedad de Tarrá. Y Tarrá, ¿verdad?, que se ha traducido como lepra, realmente es una enfermedad de la piel. Ahora, esta Tarrá, ¿qué es Tarrá realmente? Bueno, no es una enfermedad física, sino espiritual. Pero esta enfermedad de Tarrá se manifestaba en el mundo físico de varias personas, de varias formas. Una era obviamente la hinchazón, la erupción en la piel, manchas blancas, tumor. Y la otra aparecía en la casa y en la ropa del que había hablado la Shonara. Entonces aquel leproso, aquel Mexorá, se manifestaba en su cuerpo, en su ropa y en sus casas. Por lo tanto, la Mexorá no es una enfermedad natural, sino un castigo del cielo, una referencia a que alguien ha hecho mal y ha hecho un mal grande. Hay varios tipos de Tarrá, ¿eh? Y como era espiritual, quien determinaba el grado de impureza o, o que una persona era un Mexorá, era el Cohen Gadol. Era llamado para examinar a la persona y decidir si era Tarrá o no, si era puro o era impuro. Una vez que el sacerdote o el Cohen Gadol encontraba la Tarrá, fíjense que no prescribían ningún tipo de medicina, ninguna terapia, nada. Simplemente la persona era puesta, separada, puesta en cuarentena o en aislamiento, había ciudades para esto, y no para evitar un contagio físico, sino, no necesariamente era eso, sino el problema espiritual que esa persona tenía. La pregunta es por qué la persona adquiría Tarrá. De acuerdo, vamos a buscar dos fuentes. La primera fuente es el Midrash de Vayikra Rabá 17.3 y la segunda es el Talmud Harahim, el Tratado de Aramín 15a. Estos son los siguientes pecados que hacía una persona que había contraído Tarrá. Las tres primeras son idolatría, relaciones sexuales ilícitas y asesinato. Esas tres eran que el pecador encontrara Tarrá. La pregunta que usted ahorita se está haciendo, bueno, ¿y de dónde sacas tú que la Lanzón hará? Bueno, has dicho, todos los sabios dicen que por la Lanzón hará. Bueno, déjeme decirle que la mayor impurificación que había de Tarrá era por medio de la Lanzón hará. Porque fíjense que la Lanzón hará está relacionada a estos tres pecados, de estos graves pecados de Caret, señor. La pregunta es, ¿por qué es un asesino el que hace la Shonara? Porque el que habla la Shonara potencialmente, señores, asesina a una persona de primer grado, éticamente hablando. A tres personas. Una, a la persona de quien se está hablando. Segundo, a la persona a quien se le habla, el que está escuchando. Y tercero, a él mismo. Es decir, que puede potencialmente y éticamente asesinar a tres personas por hablar la Shonara. ¿Por qué esto? Bueno, porque señores, como diría, potencialmente, ¿verdad? Si tú dices que una persona, por ejemplo, es un homosexual, ¿qué pasa con esa persona? Que moralmente y éticamente y socialmente lo puedes destruir, lo puedes asesinar. Más si es mentira.
Y si es verdad, porque hay una cuestión, bueno, yo digo la verdad, realmente tenemos que entender que las personas pueden hacer teshuvá. Y a veces cuando alguien peca, lo mejor es quedarse callado. Porque esa persona puede hacer teshuvá. Y cuando la persona hace teshuvá y tú sigues, ¿verdad? Diciendo, vamos a suponer una persona peca, roba, ¿verdad? Tú dices, es un ladrón, un ladrón, un ladrón. Bueno, resulta que el tipo viene, esa persona, hace teshuvá delante del Eterno, restaura todo lo robado y entonces resulta que tú quedas éticamente, tú quedas mal, espiritualmente quedas mal porque lo señalaste y ahora resulta que él es inocente, está limpiado, está purificado. Porque déjeme decir una cosa, nosotros no podemos estar juzgando al pecador, porque el pecador en el momento que hace teshuvá, no hay nada en este mundo que lo vaya a separar de Hashem. Cuando él hace una teshuvá genuina, obviamente estamos hablando de él. Por lo tanto, señores, antes de tú hablar algo de alguien, usted tiene que tener la seguridad que esa persona no va a hacer teshuvá, porque si no te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas y entonces vas a matar a una persona y todas las consecuencias, ¿verdad? De esta persona pasan a la otra persona y te dejan limpio a ti. Lo dejas limpio a él, queda sucio tú. ¿Por qué se considera asesinato de primer grado? Porque el que cuenta a otro un chisme, ¿verdad? De lo que escuchó, de lo que vio, aun cuando esas palabras sean verdaderas, puede atentar con matar el honor de esa persona, de ese hermano, de ese familiar, de ese hermano de la comunidad, y estaría destruyendo posiblemente a una persona, a una pareja, a una familia. Es lo que se dice el polvo de la calumnia. ¿Qué pasa con el polvo de la calumnia? La Shoah la llaman el polvo de la calumnia. Porque después que tú hablas, ¿verdad? Es como el polvo que la calumnia, la Lashon hará, tú tiras al aire todo eso. Dígame ahorita que con las redes sociales, en minutos, puedes recorrer, una Lashon puede recorrer el mundo en minutos. Y esto es bueno cuando una persona habla de alguien muy conocido, en minutos, señores, en minutos el mundo lo sabe. ¿Y qué pasa si eso es mentira? Que entonces la calumnia del polvo, el polvo de la calumnia, como se dice, porque ¿qué es lo que pasa? Que después que tú riegas, para poder resarcir a esa persona, tienes que recoger cada uno de los granitos de arena que esparciste durante todo en un sitio. Imagínense ahora con las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay manera de hacer rectificación. Por eso que les digo que tenemos que tener eso en claro. ¿Mm? Así que por eso es que se puedes matar a una persona y te puedes matar tú mismo. Te puedes autoanular tú. Porque si esa persona, por alguna casualidad, hizo Teshuvah, todas las consecuencias van a venir para ti. ¿Por qué es incesto? Bueno, porque siempre va dirigido contra el prójimo. Y generalmente el prójimo en que tú hablas más es las personas que están muy cerca de ti, que generalmente son tu familia, padres, hermanos, esposos, hijos, nietos. Y de alguna manera entonces va en contra también de tus hermanos de la comunidad, de tus vecinos, son tus prójimos más cerca, como ya hemos enseñado. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, profanas tu propia carne. Mire, escuche bien, uno que usted puede ver esas películas de gángster, de, de gente de mafias de la droga y todo eso.
y tienen un código, que familia es familia, que a la familia se respeta. Y esta gente que tiene un prontuario terrible, matando, asesinando y eso, pero a la familia la respetan. A la familia la respetan. Y nosotros con la Lanchón Ará nos respetamos a nuestra propia familia, señores. Por eso que es muy fuerte esto. Y al final no te estás, no solo a Hashem, sino a ti mismo, porque estás profanando, vas en contra de tu estirpe, de tu propia carne. ¿Por qué es idolatría? Bueno, porque todo aquello que tiene el potencial de disminuir un, un ser o una creación de Hashem, que generalmente es un hombre, cada hombre, sea bueno o malo, es parte de la imagen de Hashem, es parte de la naturaleza de Hashem y es parte de la gloria de Hashem. Murmurar contra una creación de Hashem, ¿eh? ¿Qué pasa? Potencialmente estás quitándole la gloria a Hashem. ¿Y qué pasa? Que viene siendo potencialmente idolatría. Porque le estás quitando la gloria a Hashem. Y tienes que pensar en eso. Y ahí es donde viene el temor a Hashem, señores. Así que estas tres cosas, ¿verdad? Trae la Lanzón Ará. Por supuesto, trae más cosas. Estamos debatiendo por qué la Lanzón Ará es uno de los mayores pecados que traía la Tarra. Pero fíjense una cosa, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de los Aseré de Adirbot, que rompe la Lashon Hará, es la profanación del santo nombre de Hashem, o blasfemar o jurar en vano, o maldecir, o hablar mal de Hashem, que es básicamente uno de los mandamientos. Y cuando tú haces esto, entonces, estás con tu boca dañando, ¿verdad?, el honor de Hashem. Y estás incumpliendo el cuarto mandamiento que estamos hablando aquí. Después viene el quinto. Y esto cuando tú engañas en precio, en publicidad engañosa, o estás vendiendo un carro y vienes y para no perder dinero, si algún daño oculto que tenga el motor, la caja, cualquier cosa, tú lo omites para que no te bajen el precio. Entonces, pero al final estás dañando, estás robando a la persona que tratas de venderle algo que no está en su óptimo estado. Este engaño, entonces, es una manera de robar a la gente. Está también el mentir o dar falsos testimonios que también vienen por medio de la boca. Y esto sería entonces el sexto mandamiento, señor. Que tú estarías potencialmente incumpliendo cuando hablas la Lashon Hará. Por supuesto, habían 24 tipos de diferentes tipos de tarra y dependiendo de lo que tú habías incumplido, pero el más grave era la Lashon Hará. Y fíjense una cosa, faltan cuatro, ¿no? El codiciar. El codiciar es interesante porque la codicia no llega por la Lashon Hará. Es decir, la codicia llega después que tú haces la Lashon Hará, perdón, cuando tú codicias algo en tu mente, empiezas, por ejemplo, a decir que codicias, por ejemplo, el carro del vecino, que es una camioneta 4x4, lujosísima,
y dices que este hombre tiene que estar robando para poder tener esta camioneta, la ayudará. Por lo tanto, ahí vemos entonces el séptimo, que es la codicia. Ahora quedan los tres positivos. Los tres positivos, bueno, vamos a ir con honrarás al padre de tu madre. Una de las maneras de la Shoah que trae más problemas a nosotros es hablar mal de los padres. Nunca hable mal de los padres, señores. Porque esto rompería con honrar a tu padre y a tu madre. Y es dificilísimo, señores, que se le pueda perdonar a alguien que hable mal de su padre. Después quedaría honra al Shabbat o guarda el Shabbat. Y esto tiene que ver específicamente, señores, cuando tú puedes dejar de cumplir el Shabbat. El problema es cuando tú hablas mal del Shabbat, cuando hablas mal de la fiesta, porque el Shabbat es el Keter de toda la fiesta. Cuando hablan de todas las costumbres, las fiestas, todos los detalles que hay en la Torah, cuando tú hablas mal de eso, entonces entras en la Lashon Hará y rompes con el principio de guardar o de recordar el Shabbat. Sí, porque el Shabbat es, de alguna manera, una de las pocas fiestas que van a quedar cuando venga el Mashiach. Otra que dicen que es Sukkot, ¿no? Eh, y bueno, y creo que la otra por ahí son las de alegría, como Simchat Torah, etcétera, etcétera. Pero todos son Shabbat, todos son Shabbat. Y finalmente, señores, la lanzón peor que tú puedes hacer es cuando, de alguna manera, ¿verdad? Tú hablas mal de Hashem. Cuando haces Hilul Hashem, señor. Sí que podemos ver ahí, entonces. O cuando tú niegas, no tanto que tú hables, sino que tú niegas a Hashem y no te quieres convertir a Hashem, entonces eso traerá no solo Hilul Hashem, sino que el decir que, bueno, que hay otros dioses mejores que Hashem, entonces eso te traerá, como puedes ver, la Lashon Hará tiene que ver con los 10 mandamientos. Y tiene que ver mucho más, porque hay muchísimo más. Pero puede ver ahí el problema con la Lashon Hará. Mexorá, ¿verdad? Mexorá, que es leproso, que es aquel que ha hablado mal, la Lashon Hará, significa sacar el mal. Moxi Ra. Moxi es sacar, Ra mal. Sacar el mal significa. Por lo tanto, un leproso, un Tazra, un Mexorá, es alguien que hay que sacarle el mal de dentro. ¿Y cuál es el mal? La Lashon Hará. También, de acuerdo a los Midrash, los rabinos indican que hay una similitud entre Mexorá y la expresión de chisme en hebreo. Hay dos expresiones para el chisme. Una es Moxi She Ra, ¿no? Y la otra es Moxi Ra. Sí, estas dos expresiones tienen la misma similitud, la misma raíz de la expresión Mexorá. Por lo tanto, Mexorá tiene que ver con alguien que habla mal, que alguien que habla Lashon Hará. Yeshua, hablando de la Lashon Hará, fue muy enfático, señores. Mire, y si nosotros podemos entender lo que quiso decir Yeshua, podrá entender bien la enseñanza. Porque dice Yeshua, fue muy enfático porque afirmó, escuche bien lo que quiero decir, de toda palabra ociosa, ¿no? De toda palabra que no tiene beneficio, a que de la palabra que sea la Lashon Hará, que pronuncien los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Matillado 12:36, señores. Esto no tiene ni explicación, señor.
Y hay gente que entiende que estas palabras son cualquier cosa que tú digas, que no tenga algo sustentable, algo. Por eso es que le digo que a veces la lanción hará es porque tú estás diciendo algo que no tiene, es ocioso, no tienes nada que, tiene que ser algo edificante. Porque el problema con la nación árabe, con la cuestión que es verdadero, es que tú digas algo ocioso, algo que no tiene ningún significado, no tiene ningún beneficio para nadie. Y eso entra en la categoría de la nación árabe. Mire, y Yeshua, en Marcos 7, 11 al 23, el contexto de todo esto, ¿verdad? Es lo importante que, que es lo que sale de la boca. Porque dice, no, no lo que entra en la boca contamina al hombre. No solamente eso, sino más lo que sale de la boca, esto contamina. Es decir, la lanzón es lo que realmente contamina. Dice, pero dice que, ok, lo que vemos en el contexto es que se estaba peleando por las alajá sobre la comida kosher y cómo había que lavarse las manos, etcétera, 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 que todos ustedes saben muy bien sobre esto. Que estaban ahí debatiendo cómo la manera de cómo limpiarse las manos. Y lo que está detrás de todo esto es que dice, mira, así como ustedes te hicieron una cantidad de alajá, ¿por qué tú entonces no haces las mismas alajá para lo que sale de la boca, así para la acción hará? Lo que volvemos a decir, hoy en día, en cualquier comunidad en Occidente, si tú fumas, que no es que está malo, si tú bebes, ¿verdad? No es que está, no estoy diciendo que está bien, esas cosas a veces son malos para el cuerpo. Lo que les quiero decir es que, que no se juzga de la misma manera. Alguien que chismea, bueno, le dicen tal, lo reprenden, no sé qué. Pero una persona entonces que fuma o que bebe, Dios mío, es sacada de la comunidad. Hacen caret con él. Pero no juzgan lo mismo para alguien que chismea, que probablemente con el chisme haya incumplido los 10 mandamientos. Eso es lo que les quiero decir. Mire, y vemos que la Torah es muy clara eso, porque en Devarí 24:9 dice, recuerda, mire, está haciendo énfasis, ¿verdad? Recuerda lo que el Eterno tu Eloa le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto. ¿Qué le hicieron? Miriam, ¿verdad? Que era una profetisa, hermana de Aarón, fue una leprosa, fue Mexorá, porque habló mal de Moshe. Habló mal de Moshe. Así que Maimónides dice, señores, que la Tarra no es solo un fenómeno natural, sino una señal maravillosa a Israel para advertirle que está prohibido hablar la Shonará, que está prohibido hablar mal del prójimo. Tarra es la revelación del poder del juicio celestial, ¿verdad? Que se manifiesta en forma de mancha en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestra ropa. ¿Cómo era el procedimiento para cuando alguien era sanado? ¿Qué había que traer al Cohen Gadol? Esto nos enseña muchas cosas sobre la nación Aram. ¿Y qué es lo que tenemos que rectificar? Se traían 2 pájaros puros vivos, un trozo de madera de cedro, una cinta escarlata que era producida por la tolá, un gusano, un hisopo, había que traer agua de un manantial, una vasilla de barro y una ramita de mito. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Bueno, esto tenía que ser presentado al colgador, pero esto tenía un gran secreto y una alusión de cada ingrediente con la purificación. Y tenemos que buscar la purificación espiritual. Es decir, esto era lo que se hacía físicamente, pero lo importante es la purificación espiritual.
¿Qué representaban las dos aves en el mundo espiritual para ti, para la purificación espiritual tuya? Que el ave traían de las dos aves. El Kohen Gadol sacrificaba una ave, ¿verdad? Le sacaba la sangre, que es para la expiación por las malas, por la Lashon Hara. La otra que quedaba, ¿verdad? Escogían a una, la otra que quedaba viva, la untaban con sangre. Había visto todo el proceso y la untaban con sangre y después era puesto con libertad. Según se dice, que la ave que quedaba viva, cuando era untada, que veía todo el proceso, y cuando era puesta en libertad, salía espavorida de ahí. Y no solamente eso, sino emitiendo sonidos irregulares de un ave, haciendo referencia, ¿verdad?, a esos sonidos irregulares, como las malas palabras que nosotros decimos, o la Lashon Hara que nosotros hablamos, que son sonidos incorrectos delante de Hashem. Por lo tanto, esto nos lleva a que necesitamos dominar nuestra lengua, señores. De que la única manera de nosotros es dominando nuestra lengua. ¿Qué representaba el trozo de madera? Bueno, ustedes saben que los cedros son árboles muy poderosos, muy grandes, y que representan la arrogancia del alma en las personas. Y por la arrogancia se debe espiar el mal hablar, porque con la arrogancia, cuando tú tienes arrogancia interior, ¿verdad?, sale de tu boca la Lashon Hara. Sí, que por lo tanto, cuando tienes altivez de espíritu, arrogancia, altanería, entonces sale la Lashon Hara. ¿Y qué significa eso? Bueno, que nosotros debemos entonces dominar, porque la arrogancia tiene que ver con nuestro ego, con lo que nos creemos más de lo que somos. Por lo tanto, esto tiene que ver dominar nuestro ego y estar sencillamente dominando nuestra arrogancia interior, nuestra altivez espiritual. La chinétola, el gusano. Usted sabe que entonces se traía esto y era de color escarlata, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí? ¿Qué representa el gusano? El rey David mismo dijo, Anoji Tolá Loshi. Yo soy un gusano y no un hombre. Otro versículo del rey David dice, yo soy muy bajo ante mis propios ojos. Así que el sentimiento de ser como un gusano es en un estado de bajeza espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque la persona con bajeza espiritual tiene ira, malos pensamientos, concupiscencia, ¿verdad? Todas estas cuestiones tienes que controlar tus emociones, ¿no? Controlar esos bajos instintos que tú tienes, que no solamente produce la Lashon Hara, produce otro tipo de como idolatría, como relaciones sexuales inapropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba el hisopo. El hisopo, ¿verdad?, es una planta muy pequeña, muy diferente al cedro, que era grande y robusto. Y según nos dicen los sabios, que la persona que era altiva y altanera y arrogante es como un cedro. Y tiene entonces que rebajarse como un hisopo. Es decir, que tiene que tener humildad. Debemos entonces trabajar con nuestra humildad. Después vienen las tres últimas, que el agua del manantial. Sabemos que el agua del manantial es pura y purifica. La pregunta es, ¿de dónde vienen las aguas del manantial? De lo más profundo de la tierra. Y generalmente, cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, que es lo que Hashem nos pide cuando necesitamos hacer teshuvah, sale agua, es decir, salen lágrimas que purifican nuestra alma. Por lo tanto, señores, debemos tener un corazón constricto y humillado, señores, y llorar esas lágrimas que van a ser como esas aguas
que vienen de lo más profundo de nuestro ser y que nos va a dar una teshuvá genuina, de hacer teshuvá, de dispuesto, inclusive dispuesto a sufrir, porque cuando tú tienes un corazón contrito y humillado, estás sufriendo, pero ese sufrimiento te va a traer purificación. Está el vaso de barro, y esto nos recuerda que fuimos hechos de barro, y tenemos que tener conciencia que somos débiles, que la carne es débil, que mientras estemos en este mundo y con esta carne, van a haber problemas, van a tener situaciones difíciles en la vida, y tenemos que estar conscientes donde estamos, y tenemos que estar conscientes que nuestro cuerpo nos puede hacer pecar. Hay que estar consciente de eso. Finalmente está el mirto, que es oloroso pero insípido. Que un mirto es aquella persona que habla y habla y habla y consume todo el tiempo y energía, pero al final no dice nada edificante. Y esto nos quiere decir que debemos rectificar. Todo esto tenían que traer al Cohen Gadol espiritualmente hablando. Señores, pero hoy en día no hay Cohen Gadol. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes al santo de los santos, al verdadero Cohen Gadol, al orden de Melquisedec, que hoy en día en el templo celestial está haciendo sacrificios espirituales y que puedes ir tú con todos estos conjuntos de detalles de un corazón contrito y humillado, cero arrogancia, ¿verdad? Sabiendo que somos débiles, haciendo teshuvá, dispuestos incluso a sufrir, a ser humildes, señores. A inclusive sentirnos un gusano, sabiendo que Él tiene el poder de que, como el Cohen Gadol anteriormente, tiene la capacidad de expiar por tu vida. Yeshua tiene ahorita esa capacidad dada por Hashem. Mire, para finalizar, en el Talmud, en Abodá Zará, nos refieren a un relato de Rabbi Alexandri, que dijo, ¿quién quiere la vida? Y toda la multitud que lo rodeó y le dijo, danos vida. Y el Rab Alexandri les leyó el pasuk de Tehilín 34, que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? Llama los días que puede haber el bien. Y dice en el segundo versículo, cuida su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. En primera de Kefas 3:10 dice, haciendo referencia a este Tehilín, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por lo tanto, señores, como dice Levíticos 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Jacob en Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, por el Gehinnom. Señores, debemos entender que la Lashon Hará debemos de reprimir nuestra lengua, porque a veces la Lashon Hará puede ser pasiva o implícita. Porque, por ejemplo, cuando tú dices, no, por ejemplo, tú puedes decir, no habla Lashon Hará, pero puede traer duda a una audiencia. Dice, por ejemplo, yo no deseo hablar lo que vi que fulano de tal hizo ayer. O yo no quiero ni mencionar lo que me dijeron que ayer dijo fulano de tal. Entonces, estas cosas no deben ser hacer porque esto levanta curiosidad a los oyentes. Puede levantar
pensamientos inapropiados y puede que abrir una puerta de la duda a las personas. Y cuando a las personas se les abre estos pensamientos inapropiados, curiosidad y una puerta de duda, entonces la persona puede caer en la shonara. Porque a veces nos queremos escudar, señores. No, yo solamente estoy diciendo la verdad, pero no es solo la verdad, es la manera, es decir, cómo lo estás diciendo. ¿Cómo lo estás diciendo? Sabemos, señores, que hoy no hay templo, no hay sumo sacerdote, y no habría sanación si saliera la Tazra. Por lo tanto, Hashem en su gran misericordia puso en stand-by todas estas leyes del Lamexorá. Pero los sabios dicen que el principio de la Tazra, cuando tú hablas la Shonara, puede dañar tu salud, tu cuerpo, puede dañar tu ropa, tus posesiones más apreciadas, tus más íntimas cosas, y puede, la lanchonara puede dañar tu casa, tus posesiones materiales. Eso puede pasar cuando nosotros hacemos lanchonara hoy en día. Pero para no ser afectados por tarra, dicen que la mejor vacuna es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque el problema generalmente con la lanchonara es que dañamos al prójimo. Que ya sabemos que el prójimo es la gente que está más cerca de ti. Señores, las prohibiciones en la Torah abundan. Dice, por ejemplo, en Vallicrad 19:16 dice, no andes con chismes entre tu pueblo. O como dice en Shemot 23:1, no profiera un reporte falso. Nos dice, ten mucho cuidado concerniente a la plaga de la lepra. O como nos dice, delante de un ciego no pongas tropiezo. Es decir, aquel que habla lanchón hará pone un obstáculo espiritual en el camino de otro. Ya que al hablar o escuchar lanchón hará, no solo estamos comentando el pecado, sino que también causamos que otros pequen. Tenemos que recordar que en Vallecra 22:32 Hashem nos dice que no profanes mi santo nombre, por medio, si no hagamos Hilul Hashem, por medio de la lanchón hará. Y tenemos que tener, no podemos ignorar, ¿verdad? Que no odiar a nuestro hermano, como dice en Vallecra 19:17. O como dice Deuteronomio 27:24, maldita el hombre que golpea en secreto a tu prójimo. Esto quiere decir que tú vengas y hables, ¿verdad? De una persona que no está en el sitio. O como dice Vallicra 19:18, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. O como dice Vallicra 25:17, no lastimes con palabra a tu prójimo. O como dice Vallicra 19:14, no maldigas a un sordo. Esto significa, paso prohíbe, hablar mal, sí, porque saben que maldecir es mal hablar, es a una persona sorda, pero también es una persona que no está escuchando lo que tú estás diciendo. Debemos recordar los mandamientos positivos de la lanchón hará, que es juzga a tu prójimo de manera justa, como dice Vallicra 19:15. Como dice, honra a tu padre y a tu madre, como dice en Shemot 20:12. Y como dice Devarim 10:20, temes a Hashem tu Eloah, señores. Señores, si usted ha hecho lanchón hará, busque Teshuvah, haga Teshuvah. Tome los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach para que él pueda purificarlo a usted del mal llamado lanchón hará. Señores, hay muchas cosas, muchos libros, pero hay libros, por ejemplo, que lo tengo aquí, que se llama el Jafet Ayim, que se llama Cuide sus palabras, que es una guía perfecta sobre las leyes de la nación hará. Lo recomiendo que usted lo estudie.
Si lo tiene, vuélvalo a leer. Porque de alguna manera, señores, la pregunta es, ¿realmente nos vamos a quedar callados? ¿Realmente será mejor que hace, no hablando para no hacer la acción? Yo creo que el antídoto mejor es hablar cosas buenas, hablar cosas de la Torá, hablar cosas edificantes, señores, que nos ponga un cerco de protección para que nosotros no entremos en la acción hará. Que el Eterno, que es bueno, nos dé sabiduría y entendimiento, que nosotros podamos meditar sobre esto y que podamos rectificar la acción hará. Comienza hoy, ¿verdad?, a cuidar tus palabras. Cuida tus palabras para que entonces puedas, ¿verdad? Como dijo Yeshua, ¿verdad? Basado en Tehilín 34, que los que quieran vida refrenen su lengua. Y Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Quédense con esto, que Hashem siempre es bueno y nos traigan vida cuidando nuestras palabras. Shabbat Shalom.